para hoy está titulado Crecer en Cristo. Creo que todos queremos crecer en Cristo. Todos queremos vivir una vida nueva, una experiencia nueva en Cristo Jesús. Una vez que nosotros aceptamos a Jesucristo, tenemos una experiencia. Esta experiencia no es fácil, es una experiencia dura. Cuando hablamos del nacimiento, el nacimiento de un niño es doloroso, es duro. La madre sufre, pero cuando nace el niño hay gozo, hay alegría en el corazón de una madre. El pequeñito sufre para nacer. Realmente la vida es un milagro maravilloso. La vida no es solamente entre los seres humanos, también en las plantas. Para que una planta pueda crecer, la semilla tiene que morir. Es necesario morir. Cuando la semilla cae en la tierra, lo que hace es morir. Y una vez que muere la semilla, ahora nace para una nueva vida. Y esta va a dar más frutos de lo que nosotros esperamos. La vida comienza con la muerte. Y esto es interesante. La vida espiritual, la vida cristiana, también comienza con la muerte. En el libro de Romanos capítulo 6, verso 23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte. Estamos muertos y la vida está comenzando ¿con qué? Con la muerte. Estamos muertos. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14 nos dice: el cual nos libró de la potestad de las tinieblas, trasladándonos al reino de su amado Hijo. Cuando nosotros venimos a Jesucristo, estamos siendo librados de la potestad de las tinieblas. Estamos siendo librados de las garras de Satanás. Y ahí en Cristo tenemos una experiencia totalmente diferente, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. O sea, cuando morimos en Cristo, nosotros tenemos redención por la sangre de Jesucristo. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, lo que estaba era pagando mi pecado y dándome una vida. ¿Por qué? Porque yo estaba muerto en mis pecados. Por eso dice, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. En primera de Juan capítulo 1 versículo 7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¡Qué hermoso! La muerte de Jesucristo nos da vida. Nos limpia de todo pecado. Y esto lo hace Dios solamente por amor a la raza humana. ¿Por qué? Porque Él nos creó, porque nacimos de sus manos maravillosas. Por eso Juan 3:16, que es un versículo tan conocido, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, miren el pasaje, no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. La muerte de Jesucristo es dar vida eterna. Lo extraordinario del don de Dios no es que nos dio a su Hijo, sino que dio a su Hijo para morir por nuestros pecados. Eso es grandioso. A veces decimos, bueno, yo le doy a mi Hijo, sí, pero no para que muera. Pero lo grande es que Dios dio a su Hijo, ¿para qué? Para que muera por nuestros pecados. Sin la cruz no habría perdón de pecados ni vida eterna. Es por la cruz, es sobre la victoria de Satanás que nosotros ahora tenemos ¿qué? Vida eterna. Es a través de la muerte de Cristo Jesús en la cruz como nosotros triunfamos sobre el poder de Satanás. Y esto es lo hermoso. Cuando nosotros pensamos en crecer en Cristo, crecer la vida cristiana, primero necesitamos entender que hemos sido librados del poder de Satanás. Satanás, un ángel que se rebeló contra Dios, que sí quiso ser igual a Dios,
que quiso tener el poder de Dios. Noten en Isaías 14:14 dice, subiré sobre las alturas de las nubes, subiré sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Subiré las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. En Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. La cruz nos asegura la victoria final. La cruz nos asegura la victoria final. Y esto es lo hermoso de la palabra de Dios, Colosenses 2:13. Y si a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, los dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Jesús perdona nuestros pecados y nos da una nueva vida, un nuevo propósito. Segunda de Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios estaba ¿qué? En Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Y cuál es la reconciliación? No tomarte en cuenta tus pecados, ni tus pecados ni mis pecados. Y tú vas a decir, ¿qué pecados? Cualquier pecado. Robo, adulterio, asesinato. Cualquier pecado. ¿Por qué? Porque Dios, lo maravilloso de Dios es que reconcilia. Dios no quiere que los seres humanos vivan una vida de miseria. Dios quiere que vuelvan a la vida original, donde no había pecado. Por eso en el libro de Romanos, en el capítulo 6, verso 12, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. O sea, si Jesucristo nos libra del pecado, ahora nos dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. El ser humano por naturaleza es pecador. Pero si Jesús nos libera, ahora el Señor nos da un nuevo propósito. Y el propósito es crecer en Cristo Jesús. Dios nos llama para una vida diferente, nueva. Romanos 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora Dios envía su Santo Espíritu a nuestras vidas. Y ahora el Espíritu de Dios nos hace hijos. Somos hijos de Dios. Y en Apocalipsis 21, versículo 1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. Cristo sobre la cruz es el acto redentor de Dios. Ese es el acto más extraordinario y maravilloso. Para que el problema del pecado desaparezca, Jesús firmó con su sangre que Él pagaría la remisión de nuestros pecados. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Él lo pagó muriendo en la cruz. Primera de Pedro 1:19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esto es lo que nos da la redención y que nos da el comienzo. Esta es la muerte de Jesús, es la que nos da la vida. Les dijimos que la vida comienza con la muerte. Y la muerte de Jesús es la que nos da vida a nosotros. ¿Para qué? Para vivir la más linda experiencia de amor con Cristo Jesús. La sangre de Jesucristo, Mateo 26:28 dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados.
La sangre del nuevo pacto es la sangre de Jesucristo. Antes sacrificaban un cordero como una señal del Cordero de Dios que vendría al mundo. Pero ahora ya no necesitamos corderos. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Romanos capítulo 5, versículo del 6 al 8 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¡Qué impresionante! Dice, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió ¿por quién? Por los justos. No, por los impíos. Murió por los malos, murió por los pecadores, murió por la gente más mala que puede existir en el planeta Tierra. Por eso murió Jesús. En el verso 7 nos dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Alguien dice: yo daría mi vida por alguien que es bueno. Pero Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores. Y esto es donde nosotros tenemos que pensar. Dios no está esperando que seas bueno para redimirte. Dios te redime siendo que aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Todavía viviendo en el pecado, practicando el pecado, Jesús muere por nosotros. La sangre de Jesucristo nos garantiza el perdón de nuestros pecados. Y es esto lo que nosotros necesitamos entender. Que la sangre de Jesucristo nos da la esperanza y nos da el nuevo nacimiento y el crecimiento en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahora pensamos un poquito en esto, la reconciliación con Dios mediante Cristo Jesús. Esa reconciliación es inmediata, es una reconciliación al momento. En el momento que tú aceptas al Señor, la reconciliación viene para ti. El ejemplo que tenemos es de el hombre que está muriendo en la cruz. Mira a Jesús y le dice a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Inmediatamente Jesús le dice: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No tenía que hacer nada, no tenía que sacrificarse, solo tenía que aceptar. Y esto es lo que el Señor hace, una reconciliación con Dios inmediatamente. Pero ahora, el crecer con Cristo requiere algunos pasos que nosotros necesitamos dar. ¿Cuáles son algunos de estos pasos? 1, la muerte al yo. Suena tan simple, la muerte al yo. Esto es lo más difícil que hay para el ser humano, porque los seres humanos estamos prácticamente encarcelados a nuestro ser. Gálatas 2, versículo 20 y 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué estamos diciendo? Nosotros necesitamos ¿qué? Crucificar el yo. Y como dice Pablo, no vivo más yo. No vivo. No hago lo que yo quiero. Hago lo que Cristo quiere. Mas Cristo vive en mí. Y esto es lo que nosotros necesitamos al crecer la vida cristiana. Es dejar que Jesucristo viva en nosotros. En el libro de Gálatas capítulo 2 verso 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No es que nosotros ganamos la justicia, ¿por qué? Por obedecerlo, por hacer alguna cosa, no. La justicia de Dios, la bondad de Dios,
es por la muerte de Jesucristo. Jesús muere para que yo tenga ¿qué? Vida y vida en abundancia. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no vivamos más al pecado. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. No vamos a servir al pecado. ¿Por qué? Porque Cristo nos da una nueva naturaleza. Romanos 6:7 nos dice, porque Él que ha muerto ha sido justificado del pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y en el verso 8 nos dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Entonces, ¿qué necesitamos? Morir al yo. Y morir al yo y unirnos a Cristo Jesús. Si aceptamos su muerte, entonces también aceptamos su vida. Vivimos con Él, vivimos para Cristo, creemos que también viviremos con Él. Versículo 9, Romanos 6:9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Cristo murió, resucitó y la muerte no tiene poder sobre Jesús. En el verso 10 dice, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Jesús muere por el pecado, nos da libertad y ahora vivimos ¿para quién? Para Dios, vivimos para el Dios Todopoderoso. En el verso 11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Cristo, vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y como dice 2 Corintios capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, si estamos en Jesucristo, entonces vamos a crecer en Cristo. Porque somos ¿qué? Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. La vida nueva viene por la experiencia del bautismo. Cuando tú desciendes a las aguas bautismales, tienes una nueva experiencia. Has comenzado una nueva vida en Cristo Jesús al descender a las aguas bautismales. Romanos 6, 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, ¿por qué? Por el bautismo. El bautismo simboliza muerte a la vida pasada. Cuando sales de las aguas bautismales, ahora tienes vida en Cristo Jesús. Nosotros ahora andamos ¿qué? En novedad de vida. Y esta nueva vida requiere crecimiento, esta nueva vida requiere una experiencia diferente. Lucas 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El llamamiento de Dios a una nueva vida comienza siguiendo a Cristo Jesús. Ahora nosotros comenzamos a vivir una nueva vida, una nueva experiencia, un nuevo propósito, una nueva razón para vivir. Efesios 1:7 nos dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. La gracia maravillosa de Dios. Y Efesios 2:8 y 9.
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. A veces la gente dice, yo soy salvo por la gracia. No estoy hablando de gracia barata. Porque la gracia de Dios no es barata. Costó la vida de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Se dice gracia barata porque mucha gente dice, ya acepté a Jesús y vive como le da la gana. Eso no es que ha aceptado a Jesucristo, no está creciendo en Cristo, está viviendo una vida igual a la anterior. No ha tenido una experiencia con Dios. Primera de Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ahora, la gracia de Dios, ¿qué hace? Nos da una vida diferente. Ahora tenemos una vida que es totalmente contraria a la antigua. Una pregunta, señales del crecimiento en Cristo. ¿Cómo yo sé que estoy viviendo y estoy creciendo en Cristo? Si tenemos una vida espiritual, una vida con el Espíritu de Dios. Cuando Nicodemo vino a hablar con Jesús, Jesús le dijo esto, respondiendo Jesús, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La vida del cristiano comienza con un nuevo nacimiento. El Espíritu, la verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está con vosotros. O sea, el Espíritu Santo vive en el ser humano, en aquel que ha aceptado a Jesucristo. Juan 16:13 nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos mueve, nos lleva, nos muestra la verdad maravillosa de Dios. Juan 16:7 nos dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora piensen ustedes esto. ¿Quién convence de pecado? El Espíritu Santo. ¿Quién convence de justicia? El Espíritu Santo. ¿Y quién nos muestra que hay un juicio? El Espíritu Santo de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17 y 18. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si el Espíritu de Dios es en ti, hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El Espíritu nos hace herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva experiencia. Una experiencia linda para la gloria de Dios. Romanos 8:17 nos dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, la vida cristiana, la experiencia de la vida cristiana es un encuentro con Dios. Y permitir que el Espíritu Santo de Dios comience a hacer que nuestra vida crezca en Cristo Jesús. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esta es una nueva vida de unidad, una nueva vida de unidad con Cristo Jesús. Y esta es una de las experiencias hermosas, Juan 17:21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El factor del amor en el crecimiento es importantísimo.
Dios en nosotros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En Mateo 22, 37 en adelante, Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. El siguiente, el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La línea del amor de Dios. Amas a Dios obedeciendo y haciendo la voluntad de Dios, y amas a tu prójimo sirviendo, respetando y protegiendo a tu prójimo. Y el Señor nos dice que de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El mandamiento de amar a nuestro prójimo, de tratar bien a nuestro prójimo, una vida que nos hace vivir diferentes. Pero no es solamente amar, también es una vida de estudio. Y él respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este es otro punto en el crecimiento espiritual. El cristiano debe leer la palabra de Dios. Tiene que obedecer lo que Dios le enseña en su palabra. Salmos 119, 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Este es un principio maravilloso. En Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es una herramienta irreemplazable para el crecimiento espiritual. Tú quieres crecer en Cristo, necesitas leer la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Estamos llegando al final de este estudio, y una vida de oración es importante. En el crecimiento en Cristo, la vida de oración es sumamente importante. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Orando en todo tiempo. La oración es esencial en el crecimiento espiritual. Sin ella tú no puedes cambiar tu conducta. Cuando nosotros nos unimos a Dios en la oración, estamos siendo uno en Él. Y ahí es donde vas a producir frutos. Por eso es que en el libro de Mateo 7:20 dice: así que por sus frutos os conoceréis. Los frutos que el cristiano da. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta. Nosotros vivimos una vida espiritual, y es una vida que no es fácil, es una vida de una guerra espiritual. Es una lucha que hay, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, Efesios 6:12, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomando toda la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos, siendo tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesucristo. Mis amigos, vivir una experiencia cristiana, necesitamos aprender a vivir en comunión con Cristo Jesús. Esa comunión maravillosa. Pero no solamente termina en la comunión. Hay algo más que nosotros necesitamos, y necesitamos entender lo que Dios nos quiere enseñar. ¿Qué hacían los cristianos? Compartían lo que habían conocido. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar de Jesucristo. ¿Tú
quieres crecer en la vida espiritual, necesitas compartir. Necesitas enseñar a otros. Lo que estamos haciendo es compartir. Tú puedes decir, pero es que yo no sé predicar. Pero yo te digo una cosa, tú puedes compartir lo que ahora tienes. Ahora puedes compartir el hermoso mensaje del Evangelio. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor. ¿Quieres crecer en Jesús? Entonces, resumo en pocas palabras. Conságrate a Dios. Dale tu corazón. Vive una vida de oración. Comparte con otros el hermoso mensaje del Evangelio y vas a vivir la más bonita experiencia de amor. Abre tu corazón a Dios y deja que el Señor te bendiga. Que Dios te dé una linda experiencia y que cada momento de tu vida pueda ser de gozo. Cada momento de tu vida pueda ser un encuentro con el Dios de la vida. Cada momento de tu vida tú puedas vivir la más bonita experiencia. Ábrele tu corazón a Dios y deja que Dios tome el control y que Dios te permita crecer en Cristo.